Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó el capítulo 2 de Loki y en este video les voy a comentar mis primeras impresiones con spoilers de lo que me pareció esta segunda entrega de la nueva serie de Marvel, ¿eh? Entiendo que es muy interesante lo que el episodio ha desarrollado en cuanto a las reglas de cómo funciona la TVA, este Ministerio del Tiempo. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿Cuándo y cómo pueden intervenir en las distintas brechas temporales para empezar a corregir un poco todo este desfasaje que ha ido ocurriendo? El episodio nos aclara, y esto me parece que está hecho en forma intencional por parte de los guionistas, en un ida y vuelta permanente entre Mobius y Loki, ¿no? Preguntas que Loki le va haciendo y que Mobius le responde como para que el público de todas las edades pueda entender realmente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en estos distintos viajes, en distintas épocas de la historia que vamos a ir viendo de la mayoría de los personajes, persiguiendo a las variantes, ¿no? Estas variantes que han surgido a partir del escape de Loki en Avengers Endgame, ¿no? A partir de ahí, los distintos Lokis que vamos a ir viendo. Yo decía en el video de la semana pasada que es muy probable que tengamos a Lady Loki como una de las variantes del dios del engaño, y evidentemente este capítulo nos ha mostrado una versión femenina. ¿Es Lady Loki o estamos hablando de otro personaje? Por ahí decían que podía llegar a ser Enchantress, un personaje muy popular dentro de los cómics de Thor, ¿no? Donde Loki en algún punto de la historia le regala poderes a este personaje y se termina volviendo alguien muy importante dentro de los distintos arcos argumentales, no solo de Thor, sino también de Loki. Veremos cómo la serie lo va presentando de cara al futuro, pero en principio da toda la sensación de ser Lady Loki, por lo menos estéticamente, como la hemos visto. Me gustó mucho la forma en que se deben respetar las reglas cuando uno viaja en el tiempo, ¿no? Este concepto de los distintos apocalipsis que han ocurrido a lo largo de la historia son ideales para estas variantes cuando se quieren esconder o cuando quieren borrar sus huellas, cuando son perseguidas por esta policía del Ministerio del Tiempo, ¿no? Una policía bastante brutal, ¿no? Que tiene que ser a veces controlada por Mobius y que de alguna forma tiene que adaptarse a la burocracia que tiene la TVA. Lo de la burocracia me parece algo permanente y que creo que lo vamos a ver hasta el final. El papeleo, cómo lo entrenan a Loki, o cómo por lo menos intenta Mobius entrenarlo a Loki para que aprenda un poco de la historia del lugar en el que está, y fundamentalmente estas reglas que yo le estoy diciendo. ¿Qué es lo que van a poder hacer cuando viajen? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y cómo darse cuenta cuando hay una variable. A Loki lo necesitan, esto está claro. Mobius necesita a Loki porque se está persiguiendo a sí mismo en distintos arcos temporales. Entonces, ¿quién mejor que él mismo para atraparse a sí mismo? Lo que no sabemos muy bien es con qué tipos de Loki nos vamos a encontrar. El capítulo de alguna forma nos muestra algunas posibilidades. La certeza más grande que tenemos es que evidentemente Lady Loki, al menos en este primer vistazo, creemos que es ella, ha aparecido en este segundo capítulo. Con respecto a esto que yo decía de los apocalipsis, es muy interesante el concepto de me escondo en un apocalipsis porque no dejo rastros. ¿Cómo es esto? Es interesante ir a un determinado punto de la historia en el que está por ocurrir una catástrofe, generalmente natural, pero no necesariamente debe ser una catástrofe natural. Podemos poner como ejemplo, de hecho el capítulo cita dos ejemplos claros. Uno es el Ragnarok, la destrucción de Asgard, ¿no? Lugar que ha sido totalmente arrasado, donde no han quedado sobrevivientes, y esos no sobrevivientes son la clave para que las variantes puedan encontrar su escondite y no puedan dejar rastros cuando se escapan de ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay testigos, porque no queda absolutamente nadie a la hora de modificar algún suceso del pasado y que pueda afectar al futuro. De hecho, el viaje que hacen Mobius y Loki a Pompeya, minutos antes de que el volcán Vesubio entre en erupción, la famosa erupción del año 79 después de Cristo, que arrasó con Pompeya y con parte de Hercolano, es un claro ejemplo. Loki se para hablando en latín adelante de varios de los habitantes de Pompeya y les dice que son viajeros del tiempo, les dice que representan al TVA. De hecho hace una jugarreta con unas cabras que están en una carreta, y segundos después
entra en erupción el volcán, y entendemos que ese suceso, que pudo haber tenido consecuencias, porque hay una modificación temporal, no va a tener consecuencias en el futuro, porque todos esos habitantes que vieron esa situación y que escucharon que eran viajeros del tiempo, no sobrevivieron después del apocalipsis. Esto se repite a lo largo de la historia, y tanto Mobius como Loki tienen que ir buscando, para poder perseguir y atrapar a las variantes de Loki, este tipo de catástrofes. No solo las conocidas en el pasado, sino que también nos vamos a los Estados Unidos en el 2050, donde hay un tornado enorme de proporciones bíblicas que destruye absolutamente todo. Hay un dato muy interesante cuando Loki está revisando algunos papeles históricos y se encuentra justamente con el Ragnarok. Hay una cifra de muertos que nos muestran que no llegan ni siquiera a 10.000, ¿no? Algo así, por acá me lo tenía anotado, 7.950 muertos, y entiendo que es una cantidad, 9.750 muertos. Poco me parece, ¿no? Para los habitantes que tenía Asgard. Un número que llama la atención y que lo anoto por ahí como algo curioso para debatirlo más adelante, ¿no? Pero me parece que este concepto es algo que a futuro nos puede llegar a llevar a distintos periodos de la historia que pueden llegar a marcar este tipo de cosas. Lo otro interesante que este capítulo ha dejado es que no se puede alterar antes de que ocurra determinada situación, porque la pregunta que hace Loki es muy coherente, que ¿por qué no viajan antes de que esta variante asesine a los distintos agentes en los distintos arcos temporales? Es una de las reglas que la TVA prohíbe. No se puede ir antes porque la fluctuación la expansión de estas ramificaciones del Nexus puede llegar a complicar todavía más la ya ruptura de la línea sagrada del tiempo. Por eso digo que este capítulo, al igual que en parte el primero, nos ha educado un poco de cómo funcionan las reglas que, de cara a lo que viene, vamos a tener que aprender para entender cómo los personajes se van a ir moviendo de cara a lo que queda de la serie. Entiendo que se fue todo verdaderamente al diablo, porque vemos que esta Lady Loki sembró estas cargas explosivas que suelen ser utilizados por la TVA para resetear los distintos lugares del tiempo a los que ellos visitan, siempre y cuando la línea no llegue al punto rojo. Otra regla más que aprendemos, que si la línea llega supera la línea roja, que es como el límite, ellos no pueden hacer un reseteo de esa situación temporal en la que están viajando. Hay algunas cuestiones un poco complejas, que para mucha gente les va a llevar tiempo poder entenderlas, porque son reglas que las han planteado para que podamos acompañar a los personajes de cara a lo que viene. En definitiva, me parece que es fundamental para la agilidad narrativa, me parece, de la serie, la relación entre Loki y Mobius, que para mí es fantástica. Toda la explicación del Ragnarok que Loki hace con una ensalada es, para mí, brillante, y la química y el ida y vuelta que tienen entre ellos dos me parece fantástico. Tengo mucha intriga por saber qué puede llegar a pasar con Lady Loki, ¿no? ¿Qué puede llegar a ocurrir entre Loki y Lady Loki en esta última persecución, cuando ella se escapa por uno de los portales temporales y él la está siguiendo? Esta especie de traición que Mobius siente después de haberle dado toda su confianza a Loki, cuando Loki escapa persiguiéndola a ella. Me parece que se van abriendo algunas historias, y fundamentalmente me parece que el verdadero multiverso está empezando ahora en justamente el universo marveliano. Me parece que estas cargas de reseteo que Lady Loki expulsó por las distintas puertas y que fueron a parar a distintos momentos de la historia, que todavía no sabemos cuáles son y qué efectos pueden llegar a tener, me parece que han desatado el verdadero multiverso de Marvel. Me parece que la serie tiene muchas posibilidades, hay muchas cosas todavía para que nos aclaren, pero en principio el episodio, al igual que el primero, ha sido a modo ilustrativo para los espectadores. Se han encargado de explicarnos absolutamente todo: qué es la TVA, dónde está parado Loki, y en el capítulo este en particular, las reglas que se tienen que respetar de cara al futuro. Habrá que ver qué es lo que pasa, hay todavía mucha tela para cortar, hay muchos detalles que tendremos que analizar y que la serie nos ha dejado. Recuerden que mañana jueves 17 de junio a las 20 horas de Argentina vamos a estar en vivo por Lord Cinema con el debate, con todos los spoilers, con todos los detalles
que ha dejado este capítulo para analizarlo mucho más profundamente y empezar a entender, ¿no?, juntos hacia dónde puede llegar esta serie y qué posibilidades tiene de cara al futuro. Si les gustó el video, denle like porque ayuda muchísimo, visiten los cinemas, suscríbanse al canal y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos.